Que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Que Dios bendiga la oportunidad que me está dando de conversar de su palabra, esperando que sea de bendición para todos los que la van a recibir o escuchar. Vamos a leer el mensaje que está en el libro de San Mateo, capítulo 25, del versículo 31. Y dice así la palabra poderosa del Señor, del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Muy hermoso su mensaje. Siempre la palabra de Dios es muy importante para los que tenemos la fe puesta en Cristo. Hice unas anotaciones para ayudar a la memoria, para que el mensaje salga más o menos de forma correcta, en la cual la Biblia deja en claro que todo pecado es conocido por Dios y que todo pecado será castigado, como lo dice por ejemplo en Isaías 3, versículo 11, que vamos a leer rapidito. Dice así: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. O sea, el pecado jamás quedará sin castigo en la presencia del Señor, como lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 1, 18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El juicio por el pecado es inevitable. Ningún pecado y ningún pecador están libres del juicio y del castigo de parte de Dios. Ni siquiera los pecados de los cristianos están libres. No obstante, el maravilloso y compasivo privilegio concedido a los cristianos es haber puesto el juicio y el castigo por todos sus pecados sobre el Señor Jesucristo.
quien murió como sustituto por los pecadores que confiaron en él. Por medio de la divina gracia de Dios, obrando a través de la confianza obediente en el Hijo, la culpa y el castigo para los creyentes a causa de sus pecados fueron clavados en la cruz. En la cruz donde Cristo entregó su vida y recibió el castigo que nosotros merecíamos, porque ningún pecado ante Dios queda sin castigo o juicio. Pero gracias a la gracia y misericordia de Dios, Cristo pagó por los pecados de los que confiaron en él. Pero en la otra vereda, quienes no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, deben llevar el castigo por sus propios pecados, lo que equivale a la muerte espiritual y condenación eterna. Este juicio de gentiles que tenemos aquí en el libro de Mateo capítulo 25 debe separarse de otros juicios que hay en las Escrituras. No hay que confundirse. Como por ejemplo el juicio de la iglesia, según de Corintios 5, verso 10. También el juicio de los impíos, que llamamos el juicio final, que viene después del milenio. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Este juicio que estamos tratando aquí en el capítulo 25 tiene lugar cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, en su segunda venida. La segunda venida de Cristo después de la tribulación. Este juicio será para todas las naciones, o sea, para todos los individuos de ese tiempo. Todos los gentiles que estén viviendo en la tierra en ese momento, los que sobrevivieron a la tribulación, son los que van a recibir este llamado para el juicio que Cristo les va a imponer. Se mencionan 3 clases de personas en este juicio. Las ovejas, gentiles salvados en la tribulación. 2. Los cabritos, los gentiles no salvados, los que siguieron rechazando al Mesías. 3. Los hermanos que nombra Jesús, el pueblo de Israel. La escena tiene lugar en la tierra. No hay libros que se abren, o sea, aquí en este juicio no hay libros abiertos como en el juicio final. Lo que sucede con los vivos y no con los que han sido arrebatados o resucitados de los muertos. El medio de esta prueba, o el medio de prueba en este juicio, es el trato que los gentiles han mostrado individualmente hacia aquellos a quienes Dios llama mis hermanos. En el periodo de la gran tribulación, cuando Israel es perseguido en forma brutal y terrible. Porque recordemos, hermanos, que por lo que enseña la Escritura en Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis 12, la tribulación es muy fuerte para los israelitas, pero que tendrán el apoyo de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí este juicio, el medio que hay como prueba para hacer este juicio, es para aquellos que maltrataron a Israel, a los que los persiguieron. Porque si recordamos lo que dice Génesis 12, versículo 3, dice lo siguiente: una gran promesa del Señor para Abraham y su descendencia. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, aquí Jesús, que es nuestro gran Señor y Salvador, aquí se sienta en un trono como juez. Porque estamos hablando del último día de la tribulación, en el regreso de Cristo, que vino con sus santos ángeles
y se sentó en su trono y llamó a todas las naciones a comparecer a su presencia. Y dice la palabra que antes de empezar el juicio separó las ovejas al lado derecho, que es un lugar de honor, un lugar de honra, y los cabritos, que se supone que se les dice a los incrédulos que siguieron rechazando a Cristo, fueron puestos a su izquierda. Lugar de deshonor, alejados de él. No tenemos que confundir. Aquí se ve como que por las obras van a ser enjuiciados. No, no es así. Nadie será juzgado por sus obras, sino que vamos a entender el por qué Cristo le saca las obras. Las buenas obras mencionadas son la prueba, pero no la fuente de la fe y la salvación. La salvación produce buenas obras a través del Espíritu Santo. O sea, ninguna persona puede hacer buenas obras que agraden a Dios si no viene directamente dada por Dios. Como dice en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a producir fruto en ello. Porque primero le saca la venda de los ojos y se dan cuenta quién es el Señor y Salvador Jesucristo. Y el Espíritu Santo los guía a actuar en forma generosa, porque ya le sacó la venda de sus ojos, la mezquindad salió de ellos. Por eso Cristo aquí hace un juicio de obras, como por ejemplo lo que dice la Escritura, que les dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y así continuó Jesús: estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y viniste a mí. No es que esté juzgando las obras, sino que en la plena tribulación Israel fue tan perseguido que todos aquellos gentiles que recibieron a Cristo y reconocieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, el Espíritu Santo hizo un cambio en su interior, hizo un cambio en su vida como lo ha hecho en nosotros. Y estas personas, al ver este cambio en sus corazones, se dieron cuenta que Israel era el pueblo de Dios. Y arriesgando sus vidas, los empezaron a prestar ayuda. Quizá a muchos los cobijaron, arriesgando sus propias vidas, protegieron a muchos israelitas quizá en esta persecución, porque usted sabe quién va a ser el perseguidor del pueblo de Israel en la tribulación. La Biblia le llama al anticristo y sus legisladores. Y los que reciben a Cristo y se convencen de que su salvación está en Cristo, el Espíritu Santo viene a ellos y produce un cambio maravilloso. Y ellos, muchos de ellos, ayudaron a Israel. Lo protegieron a Israel. ¿A cuántos sedientos quizás los cobijaron porque estaban siendo perseguidos, no hallaban dónde esconderse? Y estos gentiles que recibieron a Cristo empezaron a prestarle ayuda a Israel. Como dijo Jesús, le cubrieron su desnudez, le apagaron la sed, lo visitaron en sus torturas y sufrimientos, a costa de sus propias vidas lo hicieron, porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos, había hecho obra en ellos, y se dieron cuenta de la realidad del pueblo de Israel. Por eso después ellos se sorprenden cuando Jesús en el juicio les dice: estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre, me diste de comer. Y ellos le dijeron: Señor, ¿y cuándo fue que hicimos eso? Porque ellos no lo hicieron con esto de querer agradar a Dios, porque ningún ser humano puede agradar a Dios. Dios se agrada a sí mismo. O sea, toda obra buena que sale de nosotros, si es producida por el Espíritu Santo, si es dada por el Espíritu Santo, esto sí agrada a Dios. No lo que tratamos de hacer nosotros. Porque recuerde que sin el Espíritu de Dios, antes no hacíamos quizás nada bueno ni agradable. Pero ahora, gracias al Espíritu del Señor, el querer y hacer que viene de su buena voluntad está en nosotros. Porque salió la venda de nuestros ojos. Porque ahora podemos entender la Escritura.
podemos ayudar al prójimo. Ahora nos duele ver a gente necesitada y sufriendo, cuando antes quizás no nos dolía, pero ahora tenemos un corazón nuevo, renovado por el Espíritu del Señor. Y esto ocurrió con esta gente en la tribulación. Por eso Jesús aquí después los recompensa. Porque ¿qué le dice Jesús? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Se da cuenta? Hasta ellos se sorprendieron por la obra que el Espíritu de Dios había hecho en ellos. Porque arriesgando sus vidas, cobijaron y protegieron al pueblo de Israel en medio de esta tribulación, y también se ayudaban entre ellos. Porque recuerde que la persecución no solo era para Israel, sino para todos los que confesaran a Cristo, para todos los que hablaran de Cristo. Y ellos se protegían entre ellos. Y cuando uno protege a un hermano, Jesús le da a entender que lo está protegiendo a él. Cuando hay un hermano necesitado y yo lo cobijo, o yo le doy para beber en su sed, Jesús dio a entender que lo hacían con él. Maravillosa es la palabra del Señor. En la separación de las ovejas de las cabras, el juez soberano será el mismo Cristo. ¿Se da cuenta? El Hijo del Hombre. Jesús ya había declarado que, como dice en Juan 5, 22 y 23, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dios el Padre ha delegado toda autoridad de juicio al Hijo, al Señor Jesucristo, que ahora es nuestro Salvador y en ese tiempo será juez. Jesús en privado con sus discípulos siempre les declaró que Él, el Hijo del Hombre, un día iba a asumir su legítimo lugar como el gran rey y juez. El punto de este relato es que Jesús, sentado en su trono de gloria, reinará sobre la tierra, y que su primer acto como Señor soberano será decidir quién entra a su reino milenial y terrenal y quién no entra. Se fija que aquí llamó a todas las naciones para un juicio, para decidir quién va a participar del milenio, que va a ser reinado y gobernado por Jesucristo mismo, porque Él es Señor y Rey. Y Él va a gobernar toda la tierra. Y aquí en este juicio Jesús decide quiénes son los que entrarán a este milenio y quiénes no entrarán. Imagínense millones de personas parados frente a Él, dividido en etapas, las ovejas y los cabritos. Debido a que su reino abarcará todo el planeta Tierra, es obvio que a quienes no se les permite entrar, no permanecerán en la tierra. ¿Se ha preguntado usted entonces qué va a pasar con esta gente que aquí se les denomina cabrito? Porque si Cristo va a reinar en toda la tierra, de punta a cabo, y no va a permitir que los cabritos entren a este milenio, y si el milenio está en todo el planeta, entonces ¿dónde quedan ellos? Buena pregunta que tenemos que hacernos. Según Jesús declara de manera explícita como juez, irán estos al castigo eterno. Versículo 46. Irán estos al castigo eterno. O sea, no entrarán al milenio. Irán al castigo eterno. O sea, entonces, ¿qué fue lo que sucede con ellos? Gloria al Señor. Y benditos son los que se pusieron a su lado derecho. El momento del juicio será en el regreso de Cristo, cuando venga en su gloria. Aunque no sabemos en qué instante exacto en la historia ocurrirá el hecho, pero sí sabemos que Él va a aparecer. Aunque nosotros no sepamos el momento exacto, como dice en Mateo 24, 36, que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
El 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y el 50 dice, vendrá el Señor del que sierve el día que éste no espera y a la hora que no sabe. O sea, toda la escritura nos llama a estar apercibidos, pero aquí en este mensaje, con mayor razón, este mensaje es para los que van a pasar por la tribulación, para los que reciban a Cristo en plena tribulación. Ellos no van a saber en qué momento va a aparecer el Rey de Gloria. Apareció de repente, ¿se fijan? Y llamó a todas las naciones y los separó ahora en dos bandos, a la derecha y a la izquierda. Sabemos que Él va a aparecer inmediatamente después de la tribulación. Como dice, por ejemplo, en Mateo 24, 29 y 30, que dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿se fijan? Inmediatamente después de la tribulación, o sea, cuando esto se termina. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y mire qué grandioso. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, los que sobrevivieron a la tribulación vieron este espectáculo maravilloso, cómo Cristo venía con sus santos ángeles, con el pueblo de Dios que ya había sido arrebatado antes de la tribulación, y con todos los santos también del Antiguo Testamento. Todos viniendo en gloria, y ellos le vieron en el último día de la tribulación. Al parecer, el juicio será instantáneo. En el momento en que Jesús aparezca y cuando eso ocurra, habrá pasado la oportunidad de tener fe en Él. O sea, cuando Jesús aparezca en las nubes y venga, ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento, porque esa oportunidad se supone que ya pasó. Como se ve en la parábola de las vírgenes, cuando el esposo llegue, la puerta se cerrará, como dice en Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Las que no estaban preparadas se quedaron afuera. Los que fueron negligentes e incrédulos. Cuando el Señor venga a la tierra en gloria con sus ángeles y sus santos, los incrédulos que entonces estén vivos no tendrán oportunidad de recibirlo como Mesías y Salvador. Ya no hay oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él viene como Rey y Juez. ¿Te fijas? Hay que aprovechar los tiempos. Cada uno tiene su tiempo. El Señor vendrá no solo con sus ángeles, sino con sus santos. Pablo lo aseguró a los creyentes de Colosenses en Colosenses 3 y 4. Mire, veámoslo para asegurarnos. Colosenses 3 y 4, que dice lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se fijan? Aquí Cristo se manifestó en el último día de la tribulación y venía con todos sus santos, con su pueblo. Los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia que habrán muerto, los santos que habrán sido arrebatados y los santos que habrán sido martirizados durante la tribulación, acompañarán todos a Cristo y se unirán a los santos que aún estén vivos en la tierra cuando Él descienda para establecer su reino milenial. Qué maravillosa es la palabra del Señor, como lo dice en Apocalipsis 19, 11 al 16.
dice que viene en un caballo blanco Jesús, con todos sus santos detrás de él. ¿Y cómo se conforma todo este grupo que viene con él? Dice que viene conformado por la iglesia. Apocalipsis 19:8. A ver, veámoslos. Primero veamos Apocalipsis 19:11. Dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Se fija? Un ejército vestido de lino finísimo, blanco y limpio, seguían a Jesucristo. ¿Quién es este ejército? A ver qué dice el versículo 8 del 19. Dice que, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ve que la iglesia viene con Jesucristo en su retorno? También dice que los santos de la tribulación. Apocalipsis 7, 13 y 14. 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se fija? Los santos de la tribulación, los que mueran en la tribulación, los que fueron martirizados y ejecutados en la tribulación por su fe en Cristo, después vuelven con Cristo para ver este juicio que Jesús va a hacer a estas naciones. También dice que los creyentes del Antiguo Testamento, en el libro de Judas, versículo 14, dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc, un profeta muy antiguo, ya había visto esta visión de que Jesús volvía con santos de millares a la tierra. Y hasta también dice, viene con sus ángeles, como lo leímos en Mateo 25:31, ¿cierto? Mateo 25:31. Que dice que Jesús volvió a la tierra cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. O sea, ¿se imagina usted todo ese ejército que viene unido junto a Cristo a volver a la tierra? Y estos que sobrevivieron de la tribulación lo van a ver. Y todos vendrán con Cristo, ¿para qué? Para reinar con él, como dicen en 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12, que dice: si sufrimos, también reinaremos con él. O sea que todo este ejército que viene con Jesucristo viene a reinar con él. En la ascensión, cuando Jesús se fue de la tierra, un ángel dejó en claro que el regreso de Jesús sería corporal e histórico, no figurado o simplemente espiritual. A los asombrados discípulos les comunicó: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, verso 11. Así, tal como le vieron partir, de esa misma forma volverá. Y lo confirma ahora el capítulo 25 de Mateo. Y aquí tenemos el regreso de Cristo, para juzgar a todas las naciones que sobrevivieron a la tribulación y a los que están vivos y de pie ante él. Este es un juicio de los gentiles, cuya relación con Dios en el interior de sus corazones se hará evidente por el trato que hayan dado a los judíos.
Especialmente durante dicho tiempo, los judíos que hayan sobrevivido serán también juzgados en este mismo tiempo, como lo dice en el libro de Ezequiel 20, del 33 al 38. También van a ser juzgados. Quienes hagan esas buenas obras, porque fueron creyentes o se convirtieron en creyentes en la tribulación, quienes hagan estas buenas obras, los judíos durante la tribulación, se expondrán a la persecución e incluso a la muerte a manos del anticristo y sus delegados. Pero Cristo los pondrá en su derecha y los hará entrar al reino milenial. No es las obras los importantes, sino las obras del Espíritu Santo en ellos. Eso sí es importante, lo que el Espíritu de Dios hizo en ellos, para que reaccionaran. Los convenció de pecado para que clamaran a Cristo, y hubo un cambio en su interior, y empezaron a ayudarse en plena tribulación unos con otros, especialmente al pueblo de Israel. A los perdidos, como dice el versículo 41, que estarán reunidos a su izquierda, el rey les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Uniéndose al diablo y sus ángeles no redimidos en el fuego eterno del infierno, estarán aquellos seres humanos que se negaron a creer. El rechazo que le hicieron a Cristo los dejó en un estado en que no pudieron hacer obras justas. Porque si no es por la voluntad de Dios, nadie puede transformar sus vidas. Nadie puede prometer que va a cambiar su actitud y que va a ser justo. No, nadie. La justicia proviene de Cristo. Si nosotros somos justos ahora, es porque fuimos justificados por Jesucristo. Porque Él es justo. Y al creer en su nombre y confiar en Él, pasamos a ser justos. Maravilloso es el Señor. No es que los condenados al infierno sean despreciables y viles. Su condenación fue por la falta de fe. Su condenación fue no por lo que ellos eran, sino por su falta de fe y por rechazar a Jesucristo como Señor, por haberlo negado. Por eso ellos en este juicio son condenados, y Jesús les dice: malditos, apartaos al fuego eterno, malditos. ¿Qué significa maldito? Nacieron para perdición, nacieron para ser destruidos. ¿Por qué nacieron para esto? No porque Dios se los haya predestinado a ellos, sino porque Dios, que sabe todas las cosas, sabía de antemano de que ellos jamás iban a recibir al Señor, que nunca lo iban a aceptarlo, que iban a tener una vida de maldad por todo el paso que tuvieron por esta tierra, y que nunca iba a haber un arrepentimiento en ellos. Dios lo sabía. Tal como cuando nació Judas Iscariote, que la Biblia le llama el hijo de perdición. Nació para perderse, pero no porque Dios lo haya predestinado, sino porque Dios sabía de antemano que ese corazón duro nunca iba a clamar a Cristo, que nunca iba a dejar su arrogancia y su rebeldía, que siempre iba a amar más la maldad que la bondad, iba a amar más la oscuridad que la luz. Dios lo sabe todo de antemano. Entonces no es que Dios los predestina a esto, sino que Dios sabe que nacieron para esto. En vista de la total y perfecta santidad del Todopoderoso y de la persistente pecaminosidad e impiedad del ser humano que señala la Biblia, lo que asombra, fíjese, no es la venida del Señor en ira a fin de dictar sentencia, sino más bien su primera venida es la que asombra. Su primera venida en gracia para ofrecer salvación. Lo maravilloso no es que un día Jesús vendrá en gloria para juzgar al mundo, sino que vino primero en humildad para salvar a pecadores. Lo fantástico no es que Dios prometa condenar a pecadores por sus pecados, sino que primero les ofrezca libertad de su maldad. Al venir a salvar a quienes confíen en Él, el Señor Jesucristo demostró su gran amor por los desafortunados, llevando el castigo de los pecados de estos y muriendo la muerte que nosotros merecíamos. Lo extraordinario es que Él viniera a redimir pecadores, que solo son dignos del juicio divino. Eso sí que es asombroso. La primera venida de Cristo. Eso sí es asombroso. Porque vino a dar su vida para salvar pecadores, para que todos los que creyeran en Él pudieran ser libres de su maldad. Qué triste para los que le rechazaron y no le creyeron.
ya que el reino milenial estará en todo el mundo, porque estamos en este juicio después de la tribulación, ya que el reino milenial estará en todo el mundo, no habrá lugar en la tierra donde los malditos del versículo 41 puedan ir. Porque Jesús les dice maldito, apartados, ¿cierto? Si Jesús los sentenció al fuego eterno, si los sentenció a una condenación eterna en el versículo 41, si los sentenció a estar apartados en una eternidad de Dios, ¿a dónde fueron? Si ellos estaban vivos. Porque este juicio es para todos los seres humanos que estaban vivos, tanto cabritos como ovejas. A las ovejas les dijo, benditos de mi Padre, pasar a disfrutar el reino de Dios, o sea, pasen a disfrutar el milenio. Porque eso les dice Jesús, pasen a disfrutar el milenio, pasen a disfrutar el reino de Dios que estaba preparado de antes de la fundación del mundo. O sea que los que entraron ahí no era por obras propias, sino por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios que los convenció de pecado y pudieron aprovechar la oportunidad y clamaron y se rindieron a Cristo, y ahora convirtió en oveja ante el Señor los recompensa, los honra, los halaga y les dice, pasen a disfrutar, benditos de mi Padre, al reino de Dios, o sea, al milenio que iba a comenzar y reinado por Jesucristo mismo. Qué maravilloso estar en el lado derecho de Cristo en ese momento. Qué triste para los que fueron al lado izquierdo por haber endurecido sus corazones, por haber maltratado a Israel, por haberlos también perseguido, a los cristianos que se convirtieron en esa época, porque eran delatores, traicioneros, avarientos, duros de servir y corazón. Pensaron que jamás, nunca iban a ser castigados. Y vino el juez de toda la tierra, se sentó en su trono, los llamó a su presencia y recibieron la sentencia por sus malas obras. Y les dice a malditos, al fuego eterno. Y a las ovejas les dice, pasen, benditos de mi Padre, a gozar del reino, o sea, a gozar del milenio que comienza, reinado por Jesucristo. Y si el reino milenial es en toda la tierra, entonces ¿dónde quedan estos que fueron sentenciados? Lo que da a pensar es que en ese momento ellos murieron. Todos los cabritos que habían, que eran millones, en ese momento fueron sentenciados al fuego eterno, y por lo tanto quiere decir que ellos murieron. Volvamos a Mateo 25, 41, para ya terminando. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allá los mandó el Señor, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y como el milenio va a ser en toda la tierra, porque dijo el profeta que la gloria de Jehová abarcaría todo el planeta, entonces supongamos dónde quedaron ellos. No puede haber una cárcel para ellos. Lo que da a entender entonces que cuando se termina este juicio, ellos fueron ejecutados, ellos murieron. Tal como cayeron muertos Ananí y Zafira, así de pronto. Ellos tienen que haber muertos. Porque en el milenio no entra ninguno que haya rechazado a Cristo. Ninguno. Porque aquí lo demuestra Jesús en este juicio. A las ovejas las hizo pasar al milenio porque iba a comenzar un reinado nuevo dirigido por Cristo. Pero a los malditos que rechazó, tienen que haber muerto. Porque no podían estar en la tierra. Tienen que haber sido ejecutados de alguna forma. Por lo tanto, entonces, ellos tienen que haber quedado muertos en el acto, como una ejecución. Y de inmediato entrarán al castigo eterno del infierno, porque para allá fueron enviados. Esta sentencia que Jesús les dio fue para esto. Los envió al infierno. Al final de los 1000 años, sus cuerpos serán resucitados para recibir la sentencia final en el juicio final, como dice en Juan 5, 28 y 29, que en el final de los tiempos todos serán resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Por lo tanto, estos que fueron ejecutados acá por su maldad tendrán que resucitar con cuerpos nuevos para recibir la sentencia final de Dios en el juicio final que anuncia Apocalipsis 20.
Por lo tanto, ellos volverán a estar delante de Dios, pero para recibir la sentencia final, en cuerpos adecuados para los tormentos del infierno. Y los justos irán a la vida eterna con el fin de pasar toda la eternidad glorificada con su Señor y Salvador, gracias al gran amor y sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, para salvar a todos los que creyeron en Él y lo recibieran como Señor y Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Qué hermoso es estar en el bando correcto, de los que hemos creído en Cristo y hemos rendido nuestra vida a sus pies. Que Dios les bendiga mucho.